China es hoy una superpotencia. 75 años después de la llegada del Partido Comunista al poder, el país asiático ha sacado de la pobreza a cerca de 800 millones de personas. Ya es oficial que China es la primera economía del mundo. Pon el pulgar sobre la pantalla un momento. Siéntela. Ese móvil con el que estás viendo esto, los cascos que llevas puestos, el cargador, el ratón del ordenador, la mitad de la ropa que tienes en el armario. Todo eso pone diseñado en California, marca alemana o la milonga que se hayan inventado esta semana. Pero hasta el último tornillo lo fabricó, lo montó y te lo envió un país que hace 45 años tenía a su gente muriéndose literalmente de hambre en el campo. Un país que en 1978 era más pobre que muchos países de África. Te han vendido durante toda tu vida que Occidente ganó la Guerra Fría, que el capitalismo triunfó, que la historia se había acabado. Y mientras tú te lo creías, un señor bajito de 1,5 metros con un puro en la boca estaba montando la mayor operación de ascenso económico que ha visto la especie humana, sin pegar un solo tiro. Pero no, esto no es una exageración para que te quedes viendo el vídeo. Estamos hablando de que en el año 2026, hoy, ahora mismo, China ya es oficialmente la mayor economía del planeta si mides lo que de verdad se produce dentro de sus fronteras. Ha adelantado a Estados Unidos. Punto. No es una previsión para dentro de 20 años. Ya ha pasado. Y la mayoría de la gente en España todavía no se ha enterado, porque en el telediario les da pereza contarlo o directamente prefieren que no lo sepas. Pero hay una cifra en esta historia, una sola, que cuando la escuches vas a tener que parar el vídeo un momento para asimilarla. Y te la voy a dar más adelante, cuando entiendas cómo se llegó hasta ahí. Porque esto no fue suerte, no fue casualidad. No fue que un día se despertaron espabilados. Después de repasar los datos del Banco Mundial, las cifras del Fondo Monetario Internacional y la historia económica de los últimos 50 años, la conclusión es una, y es incómoda para mucha gente. El ascenso de China fue una jugada maestra, planificada con una paciencia que en Occidente somos incapaces de entender. Es la diferencia entre alguien que se prepara las oposiciones a notarías con 10 años de antelación y otro que se lee el resumen en el autobús 10 minutos antes del examen. Nosotros somos el del autobús, y encima íbamos convencidos de que aprobábamos. Fue estrategia pura, y hoy te la voy a explicar de principio a fin. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas que te van a cambiar la forma de ver el mundo. Primera, cómo un país que sufrió una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad consiguió, apenas una generación después, sacar a 800 millones de personas de la pobreza, algo que no ha hecho nadie más, nunca, en ningún sitio. Segunda, ¿por qué los grandes empresarios de Estados Unidos y de Europa ayudaron con entusiasmo a construir al gigante que ahora les está comiendo la tostada? ¿Y por qué lo hicieron encantados, frotándose las manos? Y tercera, ¿cuál fue el momento exacto, el año concreto, en el que Occidente perdió la partida sin darse ni cuenta de que la estaba jugando? Para entender la hazaña hay que entender el punto de partida. Y el punto de partida es de los más negros que ha vivido cualquier país. Vámonos a 1949. Acaba de terminar una guerra civil brutal entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas. Ganan los comunistas. Los nacionalistas se largan a la isla de Taiwán, que esa es otra historia larguísima que da para 10 vídeos. Y Mao funda la República Popular China. Suena épico, ¿verdad? Pues la realidad sobre el terreno era un país completamente destrozado, sin industria, sin apenas carreteras, con cientos de millones de campesinos arando la tierra con las mismas técnicas que usaban sus tatarabuelos. Mao, con toda su buena intención revolucionaria, la lía parda. Monta un plan llamado el Gran Salto Adelante para industrializar el país a lo bestia y en tiempo récord. La idea era buena sobre el papel. La ejecución fue una de las mayores catástrofes provocadas por el ser humano en toda la historia. Obligó a los campesinos a fundir sus propias ollas y herramientas para producir acero en hornos caseros, un acero que además salía tan malo que no servía para nada. Dejaron de cultivar los campos para dedicarse a esa locura. ¿Resultado? La gran hambruna china de finales de los años 50 y principios de los 60. Uno de los peores desastres provocados por el ser humano en toda la historia. Se calcula que murieron entre 15 y 45 millones de personas. ¡Millones! ¡Con M! Gente muriéndose de hambre en el campo mientras se les decía que estaban construyendo el paraíso obrero. Ese es el punto de partida. Que quede bien claro, porque es la clave de todo lo que viene después. Cuando China empieza su carrera,
no empieza desde cero. Empieza desde muy por debajo de cero, desde un agujero enorme, con un país arrasado y una población traumatizada. Cualquiera diría que un país así tardaría siglos en levantar cabeza, si es que la levantaba algún día. Pues agárrate. Aquí viene el primer giro de esta historia, el momento en que todo cambia, y no cambia por donde tú crees. Porque cuando la gente piensa en el despegue de China, se imagina fábricas, obreros, humo, cadenas de montaje. Y sí, todo eso vino. Pero el verdadero interruptor que encendió el motor no fue una fábrica, fue un hombre. Y no era un tipo carismático que llenaba estadios ni un general con el pecho lleno de medallas. Era un funcionario bajito, discreto, que había sido purgado y humillado varias veces por el propio régimen. Se llamaba Deng Xiaoping. Medía 1,52 metros, y ese señor diminuto tenía en la cabeza la idea más grande del siglo XX. Mao muere en 1976. Y tras un par de años de líos internos por el poder, en 1978, Deng Xiaoping se hace con el control del país. Y aquí es donde este hombre demuestra que era un genio absoluto, porque hace algo que ningún líder comunista se había atrevido a hacer. Mira a Occidente. Ve que sus rivales capitalistas están forrándose mientras su país se muere de hambre. Y en lugar de seguir con el discurso ideológico de siempre, dice una frase que lo cambia todo. No importa que el gato sea blanco o negro, mientras cace ratones. Traducido. Me da igual la etiqueta. Comunismo, capitalismo, lo que sea. Yo quiero lo que funcione. Y lo que funcionaba era el mercado. Deng hizo algo que tiene una inteligencia brutal, y presta atención porque esto es la médula de todo. No destruyó el sistema anterior de un martillazo, como habría hecho un fanático. Lo transformó desde dentro, poquito a poco, con paciencia de relojero. Mantuvo el control político absoluto en manos del Partido Comunista, el puño de hierro, pero abrió la economía a la inversión extranjera, a la propiedad privada, a los incentivos de mercado. Lo llamaron socialismo con características chinas. Los expertos lo llaman capitalismo de Estado, y consiste, básicamente, en tener lo mejor de los dos mundos. La libertad económica para generar riqueza a espuertas y el control estatal para dirigir esa riqueza hacia donde al Estado le da la gana. Ni te imaginas lo bien que le iba a funcionar. Para que veas que esto no es palabrería de manual de economía, déjame contarte la historia de un sitio concreto, porque es la que mejor lo resume todo. En 1980, Deng coge un pueblecito de pescadores en el sur de China, pegado a Hong Kong, un sitio que llevaba 1200 años sin cambiar, con casas humildes, barcas que olían a pescado y bicicletas oxidadas. 30.000 habitantes contando generosamente. Y dice, esto va a ser una zona económica especial, aquí dejamos entrar el capitalismo a ver qué pasa. El pueblo se llamaba Shenzhen. ¿Sabes cuánta gente vive hoy en Shenzhen? Más de 13 millones de personas. Pasó de 30.000 pescadores a 13 millones de habitantes en 4 décadas. Es el Silicon Valley chino, la sede de Huawei, de Tencent, de un montón de gigantes tecnológicos, y hoy viven allí más de 50.000 millonarios. Durante 26 años seguidos, su economía creció a un ritmo de casi el 22% anual. Un pueblo de pescadores se convirtió en una de las ciudades más avanzadas del planeta en el tiempo que tarda una persona en hacerse mayor. Eso no había pasado nunca en la historia, y pasó porque un señor bajito con un puro decidió probar una idea en un pueblo perdido. Sobre el papel, todo esto suena precioso, un plan redondo. Pero abrir un país comunista de casi 1.000 millones de personas al capitalismo mundial no es como abrir el grifo de casa. Podía salir espectacularmente bien o podía provocar un caos absoluto, una revuelta, un colapso. Y de hecho, hubo un momento, uno concreto, en el que toda esta apertura estuvo a punto de irse al garete y volar por los aires. Pero antes de contarte ese momento crítico, tienes que entender cómo demonios convenció Deng al mundo entero, y en especial a sus enemigos, para que le ayudaran a construir todo esto. Hasta aquí hemos visto de dónde venía China, del agujero más profundo, y hemos visto al hombre que decidió sacarla de ahí con una idea revolucionaria, usar el capitalismo sin soltar el poder. Pero una idea, por muy buena que sea, no construye carreteras, ni fábricas, ni rascacielos. Para eso hace falta dinero, muchísimo dinero, y tecnología, y conocimiento. Y China, en 1978, no tenía nada de eso. Así que la pregunta es, ¿de dónde salió todo? Pues salió, y esto es lo verdaderamente increíble, del bolsillo y de las fábricas de sus propios rivales. Ahora lo vas a entender.
Manda narices la de milongas que nos han contado sobre este tema durante décadas. Nos vendieron que Occidente estaba ayudando generosamente a un pobre país en desarrollo, dándole una oportunidad, integrándolo en el mundo civilizado. ¡Qué bonito todo! La realidad es mucho más cruda y mucho más divertida de contar. Lo que pasó de verdad es que en los consejos de administración de Wall Street y de media Europa empezaron a salivar como el perro de Pavlov. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy poco romántica: mano de obra baratísima. Cientos de millones de personas dispuestas a trabajar por sueldos que en Europa o en Estados Unidos habrían provocado una huelga general en 5 minutos. Y ellos, encantados, convencidos de que estaban engañando a los chinos, mientras Pekín les firmaba tan tranquilo la hipoteca de su propio futuro. Aquí es donde Deng juega la partida de su vida. En 1979 se va de viaje oficial a Estados Unidos. Y en lugar de presentarse como el líder de un país comunista que oficialmente era enemigo, hace todo lo contrario. Se pone un sombrero de vaquero en un rodeo en Texas. Sonríe a las cámaras. Visita las fábricas de Boeing, las oficinas de Coca-Cola, los laboratorios de la NASA. Los estadounidenses estaban encantados con el viejecito. «Mira qué majo, mira qué simpático, se está volviendo como nosotros, esto del comunismo se le va a pasar en 4 días. ¡Ingenuos!». Deng no se estaba volviendo como ellos. Deng estaba estudiando exactamente lo que tenían para poder copiarlo, mejorarlo y superarlo. Pero entonces Deng hace la jugada maestra de verdad, la que casi nadie cuenta. Coge a los estudiantes chinos más brillantes, a los cerebros más privilegiados de un país de cientos de millones de personas, y los manda a las mejores universidades del mundo. Al MIT, a Harvard, a Stanford, a las mejores universidades de Europa. ¿Para qué? Oficialmente para que se formaran y hubiera intercambio cultural. ¡Qué bonito! En la práctica, para que aprendieran absolutamente todo sobre microchips, sobre biotecnología, sobre ingeniería aeroespacial, sobre finanzas, sobre inteligencia artificial, y luego volvieran a casa a aplicarlo en beneficio de China. Occidente le estaba formando gratis a sus futuros competidores más temibles, y encima le cobraba la matrícula y se sentía generoso por ello. Es como enseñarle a tu rival todos tus trucos de ajedrez y sorprenderte años después de que te gane la partida. Mientras tanto, Estados Unidos se dedicaba a lo suyo, que en esas décadas fue gastarse cantidades astronómicas de dinero en meterse en guerras en Oriente Medio para controlar el petróleo. China se dedicaba a otra cosa completamente distinta. Mientras unos bombardeaban países a miles de kilómetros de su casa, los otros construían. Construían trenes de alta velocidad, kilómetros y kilómetros de vías. Construían puertos gigantescos, de los más grandes del mundo. Construían redes eléctricas de última generación y salían a comprar los recursos naturales de África y de América Latina a precio de saldo, firmando acuerdos a 50 años vista mientras Occidente pensaba en el trimestre siguiente. Una civilización invertía en destruir, la otra invertía en construir. Y el resultado de esa diferencia es el mundo en el que vives hoy. Te voy a dar un dato para que te hagas una idea del ritmo de esta locura. Y es un dato real, comprobado. Entre los años 2011 y 2013, es decir, en solo 3 años, China usó más cemento del que usó Estados Unidos durante todo el siglo XX entero. Léelo otra vez. En 3 años, más cemento que la mayor potencia del planeta en 100 años. Eso te da la escala de lo que estaba pasando. No estaban construyendo un país. Estaban construyendo un continente entero desde cero, a una velocidad que rompía todos los récords de la historia de la humanidad. Y lo hacían con el dinero que les daban las fábricas occidentales que se habían mudado allí buscando mano de obra barata. Pero todo este crecimiento tan salvaje tuvo un momento de peligro máximo, un momento en el que la cosa pudo saltar por los aires y mandar 40 años de planificación a la basura. Porque cuando abres la puerta a las ideas económicas de fuera, por esa misma puerta entran otras ideas que a un régimen de partido único no le hacen ninguna gracia. Y en ese choque estuvo, durante unos días, el destino de toda la operación. La clave de cómo lo resolvieron es la parte más incómoda de esta historia, y es también la que explica por qué el modelo chino es tan distinto al nuestro. Aquí es donde llegamos al año 2001, y presta muchísima atención, porque este es el momento. Este es el segundo exacto en el que la partida se decidió. En diciembre de 2001, China entra en la Organización Mundial del Comercio. Suena a noticia aburrida de la sección de economía,
de esas que pasas de largo, pues fue el pistoletazo de salida de la mayor explosión económica jamás registrada por un país. A partir de ese momento, China tiene barra libre para vender sus productos a todo el planeta con aranceles bajísimos. Las puertas de todos los mercados del mundo se abren de par en par. Y lo que pasa a continuación no tiene precedentes en la historia económica de la especie humana. China empieza a crecer a ritmos que parecen un error de cálculo, no el 2 o el 3% anual que celebramos como un éxito en Europa. Estamos hablando de crecimientos del 9, del 10, del 12, del 14% anual. Y no un año suelto, no, década tras década tras década. Imagínate una bola de nieve rodando cuesta abajo por una montaña, haciéndose más grande y más rápida en cada vuelta, sin parar nunca, durante 30 años seguidos. Eso fue la economía china a partir de 2001. Un fenómeno que los economistas todavía estudian con la boca abierta porque no encaja en ninguno de sus modelos. Aquí viene la cifra que te dije al principio, la que tienes que parar a asimilar. En apenas 40 años, desde las reformas de Deng, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza extrema. ¡800 millones! Para que te hagas una idea de lo que significa eso, es como sacar de la miseria a toda la población de Estados Unidos entera, 2 veces, y aún te sobra gente. Es más del 75% de toda la reducción de pobreza que hubo en el mundo entero en esas 4 décadas. El propio secretario general de la ONU lo llamó el mayor logro contra la pobreza de la historia de la humanidad. En 1990, casi el 90% de la población rural china vivía en la pobreza extrema. En 2022, esa cifra era del 0% según los estándares internacionales. ¡Cero! Del 90 al 0 en una sola generación. Que alguien me enseñe otro país, otro imperio, otra civilización en toda la historia que haya hecho algo ni siquiera parecido. No lo hay. No existe. Aquí está el detalle que de verdad debería hacerte pensar, más allá de las cifras espectaculares. Mientras esto pasaba, mientras 800 millones de personas dejaban de pasar hambre, en Occidente nos dedicábamos a mirar por encima del hombro, a repetir que los productos chinos eran una basura, que copiaban todo, que aquello no duraría, que era una burbuja que iba a estallar en cualquier momento. Llevamos 30 años esperando a que estalle esa burbuja. Y mientras la esperábamos sentados, ellos construían el país más avanzado del planeta en infraestructuras, en energía y, cada vez más, en tecnología de vanguardia. La burbuja no era la economía china. La burbuja era nuestra superioridad, y esa sí que ha estallado. Pero la historia no termina con Deng ni con la entrada en la Organización Mundial del Comercio. Porque una cosa es hacerte rico y poderoso quedándote calladito, sin llamar la atención, que fue exactamente la estrategia china durante décadas. Deng tenía una frase para eso: esconde tu fuerza, espera tu momento. Y otra cosa muy distinta es decidir que ya has esperado suficiente, que ya no hace falta esconderse, y salir a decirle al mundo entero quién manda ahora. Y ese cambio de actitud, ese momento en que China deja de agachar la cabeza y empieza a mirar al mundo a los ojos, tiene nombre y apellidos. Y llegó más tarde de lo que crees. Hasta ahora hemos visto cómo China pasó del hambre a la riqueza, cómo Deng engañó a Occidente para que la ayudara a crecer, y cómo la entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001 disparó su economía como un cohete. Pero nos falta la última pieza, la del presente, la de ahora mismo. Nos falta entender cómo China pasó de ser la fábrica silenciosa del mundo, esa que producía barato y sin rechistar, a ser la potencia que le planta cara a Estados Unidos de tú a tú en todos los terrenos. Y esa transformación tiene que ver con un hombre que llegó al poder en 2013 y que decidió que se había acabado eso de esconderse. En 2013 toma el mando Xi Jinping y sí mira el mapa del mundo, ve dónde está China, ve todo lo que se ha construido en 40 años y básicamente dice: se acabó el perfil bajo, se acabó agachar la cabeza. Ya no necesitamos escondernos de nadie. Somos la primera potencia y el mundo entero se va a enterar de una vez. Y para que el mundo se enterara, lanza el proyecto de infraestructuras más ambicioso y más colosal que ha ideado un país en toda la historia. Se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Mucha gente la conoce como la nueva Ruta de la Seda. Y es una jugada geopolítica de un nivel que deja en pañales a todo lo que hemos visto antes. La idea de la Franja y la Ruta es de una ambición que marea. Xi Jinping la anunció en 2013 durante una visita a Kazajistán y consiste en conectar China con el resto del planeta, con Asia, con Europa, con África y con América Latina,
a través de una red gigantesca de puertos, ferrocarriles, carreteras, oleoductos, gasoductos y aeropuertos. Todo construido, financiado o controlado por China. Desde su lanzamiento se han sumado más de 150 países y 30 organizaciones internacionales. Más de 150 países. Eso es la inmensa mayoría de las naciones del mundo entero atadas de una forma u otra a la red comercial y de infraestructuras de Pekín. Y la inversión total ya ha superado el $1 billón, con B de bestialidad. Piensa un momento en lo lista que es esta jugada, porque es de un ajedrez que quita el hipo. China tiene un montón de dinero acumulado y una capacidad de construir que no tiene nadie más en el planeta, como ya has visto con lo del cemento. ¿Qué hace con todo eso? Va a los países en desarrollo, a los que Occidente lleva décadas ignorando o directamente explotando, y les dice: ¿necesitáis un puerto? Os lo construyo yo. ¿Necesitáis una autopista, un ferrocarril, una central eléctrica? Yo os lo hago, y encima os presto el dinero para pagarlo. Esos países consiguen las infraestructuras que necesitan desesperadamente y que nadie más les ofrecía. Y China, a cambio, se gana su amistad, su lealtad comercial, el acceso a sus recursos naturales y una influencia política enorme en medio mundo. Mientras Occidente daba lecciones de democracia y derechos humanos por videollamada, China aparecía con las excavadoras y construía el puente. Adivina a quién prefieren los países que llevaban 50 años esperando ese puente. Ahora acelera todo. Porque lo que ha pasado en los últimos 5 años ha sido a otra velocidad. China ya no fabrica solo lo que otros diseñan. Ahora diseña ella. BYD ha adelantado a Tesla como el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Los paneles solares que se ponen en los tejados de medio planeta son chinos, y no un poco. China domina prácticamente toda la cadena de producción mundial. En baterías, lo mismo. En trenes de alta velocidad, China tiene más kilómetros de vía que todo el resto del mundo junto, sumado. Todos los demás países del planeta juntos tienen menos vía de alta velocidad que China ella sola. Y en inteligencia artificial, el terreno que Estados Unidos creía tener asegurado como propiedad privada, aparecen empresas chinas sacando modelos que compiten de tú a tú con los americanos y a una fracción del coste, dejando a Silicon Valley con cara de no entender qué acaba de pasar. Piénsalo un segundo. En una sola generación, China ha pasado de copiar zapatillas y fabricar juguetes de plástico a marcar el ritmo mundial en las tecnologías que van a definir el siglo XXI. De la aldea de pescadores al coche eléctrico que le pasa por encima al alemán. Del campesino con el arado de madera a la fábrica de robots más grande del planeta. Del acero malo de los hornos caseros de Mao a las tuneladoras gigantes que baten récords mundiales perforando por debajo de los ríos. No es el mismo país. No se parece en nada. Y todo ha ocurrido en el tiempo que tu padre lleva teniendo carné de conducir. Así es como llegamos al presente, a 2026, al mundo de hoy mismo. Y aquí está el dato que abría este vídeo, y que ahora, con todo lo que sabes, cobra todo su sentido. Medido en paridad de poder adquisitivo, que es la forma que usan los economistas para comparar de verdad lo que se produce dentro de un país sin que el tipo de cambio de la moneda distorsione las cosas, China ya es la mayor economía del mundo. Ha superado a Estados Unidos. No va a superarla. No está a punto de superarla. Ya lo ha hecho. Es el mayor país industrial del planeta, el mayor exportador del planeta, el mayor fabricante de prácticamente todo lo que usas en tu día a día. Y en sectores que hasta hace nada eran territorio exclusivo de Occidente, como los coches eléctricos, las baterías, los paneles solares o la inteligencia artificial. China ya no va por detrás. En muchos de ellos va por delante, marcando el ritmo que los demás intentan seguir. Aquí es donde toca dividir a la audiencia, y lo voy a hacer sin ningún miedo, porque los datos están de un solo lado. Durante toda tu vida te han contado una película en la que Occidente era el bueno, el listo, el avanzado, y China era el país de las copias baratas y los productos que se rompían al segundo uso. Esa película se ha terminado, se acabó, y te molesta escucharlo, porque te estropea el relato con el que te has criado. Compras en la plataforma china, pides comida por la aplicación china, llevas el móvil fabricado en China y luego te indignas desde el sofá diciendo que las cosas chinas son una basura. Esa contradicción la tienes tú, no yo. Y quien siga creyéndosela en 2026 es que no ha mirado los datos o no quiere mirarlos porque le duele. China no llegó hasta aquí copiando. Llegó con una estrategia de paciencia, de planificación a 50 años, de invertir en construir en lugar de en destruir,
de formar a su gente y de jugar al ajedrez mientras Occidente jugaba a las damas y encima se creía que iba ganando. ¿Que aprendieron de Occidente al principio? Claro que sí, por supuesto. Igual que Estados Unidos aprendió de Europa, igual que Japón aprendió de Estados Unidos. Así funciona la historia entera de la humanidad. Copias, aprendes, mejoras y al final superas. Lo que pasa es que cuando lo hace China nos parece hacer trampas, y cuando lo hicimos nosotros nos pareció genialidad. Doble rasero del bueno. Volvamos al principio, a ese móvil que tienes en la mano ahora mismo. Ese que te vendieron como tecnología occidental y que en realidad es la punta del iceberg de la mayor transformación económica de la historia de la humanidad. Ese aparato no es solo un teléfono. Es la prueba física, la que tienes tocando con los dedos, de que un país que hace 45 años enterraba a millones de personas por una hambruna es hoy el que fabrica el mundo en el que vives. Olvídate de milagros, de suerte o de carambolas raras. Esto fue cálculo frío, la jugada económica más brillante y más paciente que ha ejecutado nación alguna, y la ejecutaron mientras nosotros mirábamos hacia otro lado, convencidos de que ya habíamos ganado una partida que ni siquiera sabíamos que se estaba jugando. La pregunta que analizaremos en el próximo vídeo es todavía más grande que todo lo que has visto hoy, porque esto no ha hecho más que empezar. Si China ha conseguido todo esto, sacar a 800 millones de la pobreza y convertirse en la primera economía del planeta, partiendo del agujero más profundo de la historia, la pregunta ya no es si China ha alcanzado a Estados Unidos. Eso ya ha pasado. La verdadera pregunta, la que decidirá el mundo en el que van a vivir tus hijos, es qué ocurre ahora en la guerra final que ya ha empezado entre las dos potencias por el único trono que queda, el del dominio de la inteligencia artificial y los microchips, la tecnología que va a controlar absolutamente todo en las próximas décadas. Y lo que está pasando en esa guerra, ahora mismo, mientras ves esto, es todavía más increíble que todo lo que te he contado hoy. Si quieres entender cómo va a ser el mundo de los próximos 20 años antes de que te lo cuenten filtrado y masticado en las noticias, ya sabes lo que toca. Nos vemos en el próximo vídeo, familia.